Hola a todos y bienvenidos. En el vídeo de hoy os voy a mostrar un flujo de trabajo completo sobre cómo realizar un fitting digital. Así que vamos a ello. Para empezar, abrimos el editor de avatar, donde podemos comprobar las medidas actuales de nuestro avatar y también comprobar cómo estamos tomando dichas mediciones. Por ejemplo, en la altura del avatar, la altura podrá ser la altura total o también la altura hasta el punto alto del escote. Aquí tenemos la opción también de cambiar por los distintos avatares que tenemos. Imaginemos que esta era una prenda, una camisa de adolescente, entonces aquí pudiera cambiar para un avatar adolescente y cambiar dentro de detalles que tenemos de adolescente. Para mí y para esa prenda en específico me viene bien que sea el avatar por defecto en Clo, entonces lo voy a utilizar. Podemos también guardar este avatar y luego abrirlo en proyectos distintos para que el fit se mantenga uniforme en diferentes prendas. También puedo medir directamente en el avatar, por ejemplo, con la herramienta de circunferencia básica. Puedo hacer clic en dos puntos para así tener una circunferencia y saber cuánto mide esa misma circunferencia. Por ejemplo, si hago clic ahora aquí, voy a saber entonces que en este punto tengo 801 milímetros de circunferencia. Luego tengo también ya una medición hecha en el hombro, entonces la puedo editar con la herramienta de edición de cinta de medida. En este momento la voy a borrar y la voy a hacer otra vez del cero. En este caso voy a utilizar la cinta básica de medición y esta herramienta me permite también elegir dos puntos para tener una línea recta de medición entre ellos. En este caso yo quiero tener este punto del hombro hasta el punto alto del escote. Y ahí lo tenemos, 134.5 milímetros. Y esa misma línea la voy a utilizar más tarde como una línea de referencia para hacer el fit de la prenda. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la postura del avatar. Al final no se trata solo de medidas, la postura, la pose, influye muchísimo en el drapeado, en el fit de una prenda. Por ejemplo, en este caso que le estoy cambiando los hombros, si tenemos los hombros redondeados, claro que el fit de la prenda va a ser completamente distinto. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Al tener una pose específica para fitting, os recomiendo que la guarden para utilizarla en otros proyectos. Ahora vamos a averiguar los patrones. En Clo utilizamos patrones netos, es decir, utilizamos los patrones sin ningún tipo de encogimiento. El porcentaje de encogimiento lo aplicaremos directamente en Clo. Por ejemplo, si yo sé que el porcentaje de encogimiento es 98 en los dos, en la trama y el undimbre, lo voy a aplicar directamente en Clo. O sea, vamos a estar cambiando los patrones netos y a esos patrones les vamos a añadir el porcentaje de encogimiento. Otra manera de hacerlo es transformar los patrones. En este caso, que el porcentaje de encogimiento es igual en ambos, puedo hacer una transformación proporcional y decirle a Clo que quiero escalar mis patrones a 98% de su tamaño original. Al transformar los patrones también tenemos la opción, claro, de transformar solo la anchura o la altura de los patrones. Enseguida voy a añadir el tejido que voy a utilizar en la vida real en esta camisa. Lo tengo digitalizado y lo voy a traer a Clo para poder aplicarlo a esta camisa y simularlo con sus propias propiedades físicas. Muy importante cuando hacemos fitting en Clo, utilizar siempre el tejido que vamos a utilizar para hacer la prenda en la vida real. Bueno, al utilizar el tejido real también tengo otras informaciones, como por ejemplo el grosor del tejido. Entonces, en este caso que todavía no he cambiado los patrones del cuello, como sé que el grosor del tejido es 0,5, entonces sé que el patrón de abajo del cuello tendrá que tener 0,5 milímetros menos de altura. Entonces aquí directamente lo puedo poner en la altura menos 0,5 y ya está, Clo hace el cálculo de manera automática. Si estamos comprobando el fit, por ejemplo, con patrones de un proveedor, entonces muy probablemente en ese caso no tengamos que hacer ningún tipo de cambio al cuello porque el proveedor ya lo habrá hecho antes. Enseguida, ahora que tenemos el tejido, vamos a comprobar la dirección del hilo. Para eso vamos a utilizar la herramienta de editar textura
y vamos a hacer clic izquierdo sobre el patrón. Vemos que tenemos aquí esta flechita negra que indica la dirección del hilo del tejido en ese patrón. En el canto superior derecho tenemos el gizmo, pero este gizmo lo que va a hacer es cambiar la textura del tejido, o sea, no va a cambiar la dirección del hilo. También puedo comprobar o cambiar la dirección del hilo aquí en el editor de propiedades bajo las propiedades del tejido. Con la herramienta de editar textura, si le doy clic derecho sobre la flecha negra, puedo introducir el ángulo de rotación del hilo. También puedo hacer clic derecho directamente sobre el patrón y cambiar el hilo de acuerdo con el eje de coordenadas. Como estoy usando el tejido real, la simulación será mucho más fiel a la vida real. Es decir, el comportamiento de la prenda, la caída de la prenda va a ser mucho más parecida entre Clo y la vida real. Ojo que a veces tenemos una percepción distinta del fitting de la prenda justo por el mapa de opacidad. Hay que tener en cuenta el tipo de imagen que estamos utilizando y el modo, si alfa o RGB. En este caso estoy utilizando una imagen PNG, pero no tiene información de alfa, es decir, no tiene transparencia. Por eso dejaré el modo en RGB. Como pueden ver, al cambiar la opacidad voy a tener una percepción completamente distinta de la caída de la prenda. Es decir, no afecta el fitting de ningún modo, pero sí que visualmente tengo una percepción distinta. Una cosa que sí que cambia el fit de la prenda son los detalles de construcción. Cosas como el dobladillo, las vistas, la tapeta, la entretela, son todas cosas que van a cambiar la caída de la prenda. Y claro, no hay ninguna fórmula que encaje en todas las prendas, porque cada prenda tendrá sus propios detalles de construcción. En este caso, por ejemplo, necesito cambiar la costura superior e inferior de la tapeta para un tipo de costura doblada, para que no quede con ese aspecto medio de costura inflada. Para hacer el dobladillo en el patrón de la espalda, voy a quitar la edición vinculada y voy a desplazar el contorno del patrón. En los patrones de esta camisa yo tengo indicaciones del dobladillo con líneas base, por eso yo lo puedo medir y veo que tengo un dobladillo de 6 milímetros en esta camisa, por eso he desplazado el contorno de patrón exactamente 6 milímetros. Ahora voy a convertir la línea base que está en el medio, que en realidad era la línea original de contorno de patrón, en una línea interna para que pueda doblar el dobladillo usando esta línea. Aquí con la herramienta de ajuste de doblez. Nos queda todavía coser la línea interna con la línea de contorno de patrón. Y si queremos una doblez que no tenga ese aspecto de inflado, que parezca que haya sido planchada, entonces accionamos aquí la visualización de la doblez. Otra manera de hacer el dobladillo sería con la herramienta trazar. En este caso vamos a seleccionar las líneas base y las líneas de contorno de patrón que van a hacer parte del nuevo patrón del dobladillo. Luego le damos clic derecho y seleccionamos trazar como patrón. Limpiamos un poco el patrón y enseguida hacemos exactamente lo mismo para el otro patrón delantero. Ahora que tenemos los dos patrones, podemos empezar a realizar las costuras. Hay que tener en cuenta las distintas capas de tejido que vamos a tener, es decir, el orden en que vamos a hacer las costuras va a ser importante a la hora de simular. Como tenemos dobleces, no solo podemos crear problemas de colisión, sino también un problema de fit, por no respetar las distintas capas que vamos a tener por la doblez. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta las distintas capas y la orden de estas capas, y realizar las costuras de acuerdo con la orden de las capas de la doblez. En este caso necesito ajustar las costuras porque sabemos que la tapeta está girada hacia dentro. O sea, en realidad cuando vemos la tapeta desde fuera, sabemos que tiene dos capas. La exterior que vemos desde fuera y una capa interior que está doblada hacia adentro que está más cerca del avatar.
Entonces, para hacer el dobladillo necesitamos respetar esta orden de capas. Por eso necesitamos costurar el dobladillo a la parte interior de la tapeta y no a la parte exterior que es visible desde fuera, porque el dobladillo está girado hacia dentro también. Todavía no estamos con el tipo de simulación correcto, pero aún así, si simulamos, ya vemos que se nota alguna diferencia. Y como pueden ver, al respetar la orden de costura de las capas, quedamos con un resultado mucho más limpio. Como estamos trabajando en 3D, estamos trabajando con una malla. Y a veces hay que arreglar un poco la malla en partes más específicas, como es el caso aquí del cuello de la camisa. En este caso, vemos que todavía tenemos la distancia de partículas a 20, pero podemos desplazar como línea interna la línea que estamos usando para hacer la doblez del cuello. Esto obliga con que la malla se ajuste y que tenga vértices pasando por estas dos líneas nuevas. Como estamos hablando de un cuello de una camisa, el espacio que tenemos es muy pequeñito. Por eso estoy haciendo el desplazamiento con tan solo 2 milímetros para cada línea interna. En realidad, solo necesitamos estas líneas para el ajuste de la malla 3D. Por eso vamos a cambiar la fuerza de doblez a 0. O sea, el objetivo aquí es tener las dos líneas internas nuevas con la fuerza de doblez a 0 y la línea original que está de hecho haciendo la doblez del cuello con la fuerza de doblez que os venga mejor a vuestro proyecto. Y así nos quedamos con un acabado más uniforme y más parecido al de la vida real. En Clo, por defecto, utilizamos una malla triangular, pero lo podemos cambiar en el editor de propiedades. Por ejemplo, en patrones más pequeños, a veces nos viene bien utilizar una malla quad, que es una malla optimizada. Claro que al utilizar una malla distinta, vamos a tener también un aspecto distinto de la prenda. Por eso hay que evaluar cada caso individualmente. Después de hacer todos estos ajustes, estaremos ahora listos para cambiar nuestra prenda a un modelo de alta resolución. Esta ventana funciona básicamente como un atajo a estas cuatro opciones distintas. Según los parámetros que tenemos, todos los patrones que tengan una distancia de partículas entre 5 y 20 van a cambiar a una distancia de partículas de 5 milímetros. Sabemos que cuanto más bajo el número de distancia de partículas, tendremos más vértices, por eso tendremos una prenda con mucho más detalle. La separación patrón-patrón, que es una especie de capa de aire que separa los patrones para evitar problemas como colisión, será cambiado a 1 milímetro y la separación avatar-patrón será cambiado a 0 milímetros, que es la distancia entre la prenda y la superficie del avatar. Muy importante también, vamos a cambiar la calidad de simulación de normal, que es la estándar, a una calidad de simulación fitting de alta precisión. Ese tipo de simulación es un poco más lento porque va a necesitar más cálculos por parte del ordenador, pero eso nos permite obtener una simulación mucho más cerca de la realidad. Si activo la simulación, vamos a ver que en vez de tener la flecha azul, tendremos una flecha roja, indicativa de que estamos utilizando el tipo de simulación fitting de alta precisión. Para que veáis la diferencia, así estaba antes. Una vez más antes y después. Y otra vez más, el antes con el modelo de baja resolución y el después con el modelo de alta resolución. Para hacer un fitting correcto, hay que tener en cuenta la posición de la prenda en el avatar. En el menú flotante voy a seleccionar Mostrar medidas de avatar. Cada prenda tendrá su posición específica en el avatar.
Para mí, en este caso que es una camisa, es muy importante que tenga en cuenta la posición del hombro. Por eso tengo esta línea de medición justo en el hombro, que voy a utilizar como un guía para el posicionamiento de la línea de adelantamiento de hombro. Si no tienes esta medida en el patrón y tampoco hacen referencia a ella en la ficha técnica, la puedes calcular de la siguiente manera. Superponemos el patrón delantero sobre el de la espalda y utilizamos la función de alinear match up para que las líneas de pecho de ambos patrones se queden situadas sobre el mismo punto. Luego, al crear una línea interna y alinear el HPS, el punto más alto del hombro, del delantero y la espalda en la misma línea, la mitad de la diferencia será el valor del adelantamiento. En este caso yo tengo la marcación del adelantamiento del hombro en el patrón. Con la herramienta trazar la voy a trazar como una línea interna. Para eso selecciono la línea y presiono Enter, para luego poder unirla a la cinta de medida y así utilizar la cinta de medida como una línea de referencia para el fit de mi camisa. Veo que no tengo la línea en el otro lado del avatar, entonces voy a seleccionar la herramienta Editar cinta de medida, darle al clic derecho y seleccionar Duplicar a posición simétrica. Ahora selecciono todos los patrones con Control A y enseguida presiono Shift A para ver en la ventana 3D todos los patrones. Selecciono la herramienta Unir a cinta de medida y con esto podré unir nuestra línea interna del adelantamiento del hombro a nuestra línea de la cinta de medida que tenemos en el hombro del avatar. Para eso solo necesito seleccionar con clic izquierdo la línea interna y la línea en el avatar. Enseguida activo la simulación y ambas líneas se unen. Repito el mismo proceso en el otro lado y me quedo con la camisa en la posición deseada. Podemos también aprovechar y cambiar nuestra visualización a una superficie translúcida. Así podemos averiguar si la línea del pie de cuello se queda a la vista o no. Ahora voy a cambiar la pose del avatar para la pose Attention, manteniendo la talla actual del avatar. Activo la simulación un poco más y me doy cuenta de que hay zonas donde la caída del tejido no se ve tan bien. Por eso hay que arreglar un poco la silueta, utilizando líneas internas con ángulos de doblez y la opción de reforzar. Mientras hacen esos ajustes, pueden cambiar a un modelo de baja resolución para que la simulación sea más rápida. También voy a arreglar la parte trasera al extender las líneas internas utilizadas para los pliegues. Si lo habían cambiado a un modelo de baja resolución, entonces ahora lo vamos a cambiar otra vez a un modelo de alta resolución. Enseguida vamos a quitar o borrar todo lo que habíamos añadido para arreglar la silueta. Voy a quitar todo el reforzar y voy a borrar las líneas internas en el patrón delantero y en la espalda voy a cambiar la dimensión de las líneas internas de los pliegues a su medida original. Activamos la simulación y vemos que hemos quedado con una silueta mucho más arreglada. Otra cosa que hay que tener en cuenta son las definiciones de la cámara. El campo de visión va a cambiar nuestra percepción del fit de la prenda. Asegúrate de que estás utilizando el campo de visión más adecuado para tu prenda y en el caso de que hagas distintos fits para la misma tipología de producto, entonces guarda este campo de visión. Hacemos clic derecho en un espacio vacío de la ventana 3D y seleccionamos definiciones de cámara. Y aquí tenemos las propiedades de nuestra cámara como el campo de visión. Si lo cambio, pueden ver que la distancia de la prenda va a ser distinta de la original. Y claro, esto nos va a dar una percepción distinta debido a la distorsión de perspectiva. Pueden también ajustar la posición de la cámara de manera manual al cambiar la distancia, el ángulo horizontal y el ángulo vertical. Para asegurarme de que voy a hacer un fit de la misma manera con todas mis camisas, voy a crear vistas personalizadas.
Ojo que las vistas personalizadas tendrán en cuenta las propiedades actuales de vuestra cámara. Más tarde, podré utilizar estas vistas para hacer todos los renders de mis camisas para comprobar el fit de ellas. Después de todo esto, estaremos ya listos para hacer nuestros renders. Para eso, vamos a abrir nuestra ventana de render. En esta fase hay que tener en cuenta las luces que estamos utilizando. Dependiendo del ángulo de las sombras, tendremos a enviar una percepción distinta de la caída de la prenda. En esta última parte, muy importante seguir con la prenda como un modelo de alta resolución. Y para terminar, podemos finalmente analizar los mapas de ajuste. En el menú flotante vamos a seleccionar el mapa de tensión. El mapa de tensión muestra la fuerza por unidad de área en kilopascal aplicada a una prenda por estrés externo. En otras palabras, cuánta presión hay en cada sección del tejido como resultado de una prenda ajustada. Cuanto más roja se vea una zona, más presión tendrá por estrés externo. Al hacer clic derecho sobre un punto específico, os dará la cantidad de fuerza en kilopascales. Vamos a cambiar ahora al mapa de fuerza. Este nos muestra el porcentaje de estiramiento del tejido cuando el avatar lleva puesta la prenda. Es muy importante asegurarse de que estamos usando el derecho del tejido. Por ejemplo, en el cuello tengo que voltear la cara. Si hacéis clic derecho en un punto concreto, Clo nos indicará el porcentaje exacto de estiramiento del tejido en ese mismo punto. Tenemos también el mapa de ajuste, que nos muestra qué zonas de la prenda han llegado al límite de estiramiento del tejido. Para terminar, tenemos el mapa de presión, que nos permite visualizar las zonas donde la prenda ejerce presión sobre el avatar. Si hacemos clic en un punto específico, podemos conocer la presión exacta en kilopascales en ese mismo punto. Para finalizar nuestro flujo de trabajo y tener una visión completa del ajuste con datos tangibles, vamos a navegar entre los mapas de fuerza y tensión mientras cambiamos de pose. Muy importante cuando cambiamos la pose, hay que mantener nuestra talla del avatar y hay que simular un poco más después de haber cambiado la pose. Si vuestra simulación os va lenta mientras cambian de pose, pueden cambiar la prenda a un modelo de baja resolución. Pero hay que tener en cuenta que cuando tengan el avatar en la pose deseada, necesitarán cambiar la prenda a un modelo de alta resolución y simular un poco más para obtener los datos necesarios del fit. Generalmente en esta fase, se utilizan los mapas de tensión y fuerza de forma conjunta para evaluar el ajuste global de una prenda. Para determinar si el ajuste es correcto, deberán analizar los valores de ambos mapas junto con las propiedades físicas reales del tejido simulado. En este caso práctico, vemos que en el ejemplo 1 presenta valores bajos de presión y estiramiento. El chambre de algodón tiene algo de elasticidad y no queda apretado sobre el avatar. El ejemplo 2 muestra un mapa de tensión con valores de presión más altos y un mapa de fuerza con valores de estiramiento bajos. Aunque el porcentaje de estiramiento sea bajo, la presión es mayor porque el tafetán de seda tiene poca elasticidad. Si tenéis cualquier duda o alguna sugerencia para los siguientes pasos en Clo, dejádmela en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle a like y suscribiros para no perderos los próximos tutoriales. Nos vemos en el próximo vídeo.